Pasamos ahora, hermanos, al estudio de la palabra del día de hoy, siempre con la serie de los profetas menores, el libro de Oseas, en la voz de nuestro querido hermano Augusto de Estefen. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, hermanos. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes. Saludamos también a los hermanos que se están conectando vía Zoom para el estudio de esta noche. Así que vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Vamos a tratar de terminar, ¿verdad? El capítulo 6 de este libro. Y cómo se llama. Y hay cosas que muy interesantes, ¿verdad? Aún en un versículo, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos, que hay mucho que aprender acerca del carácter del Señor y acerca de las cosas también futuras, ¿verdad? Vivimos, hermanos, tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos complicados. Obviamente, el Señor pues nos ha alertado sobre eso. Las cosas pues no es que quiero ser muy pesimista, ¿verdad? O que estoy sembrando pesimismo, pero las cosas no se van a poner gloriosas en un futuro próximo, ¿verdad? La Biblia pues nos habla, nos presenta siempre la verdad de todo. Eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando recurrimos a la Biblia siempre sabemos lo que es verdadero, no aquellos que quieren maquillarlo, ¿verdad? Como algo bonito. El futuro, claro, para la tierra, para los moradores de la tierra. Habíamos llegado a 6:11. Habíamos hablado, dice en la primera parte del versículo, en la versión Reina Valera, dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Obviamente que con esto el Señor, ¿verdad? Pasa a mencionar el reino del sur, que estaba formado por dos tribus, ¿verdad? Judá y Benjamín, siendo la tribu de Judá la principal, o la tribu, como le llamo, la tribu real, la tribu, ¿verdad?, donde saldría el rey. Entonces, pasa a mencionar acá y le dice que para ti, Judá, también está preparada una siega. Obviamente que ahí hay implícito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay una mención en el sentido de que el reino del sur no debía creerse mejor, ¿verdad?, que el reino del norte. Entonces, por eso el Señor hace esa mención, ¿verdad?, de que está preparada una siega. Una siega aquí, lo que nos está diciendo, ¿verdad?, con esto de la siega, es un sentido de la agricultura. Eh, lo que está diciendo el Señor que ha señalado, pues un día en que el reino del sur va a ser castigado, ¿verdad? Entonces, la siega aquí se usa en un sentido negativo. En la agricultura, tal como lo vimos el jueves pasado, la, la siega significa cortar, ¿verdad? Cosechar el grano maduro, ¿verdad? O sea, se habla siempre de cosecha, ¿verdad? Del grano ya maduro, o sea, se corta, ¿verdad? Se corta. Entonces, obviamente
que ese grano maduro, pues indica un juicio. Para una siega es aquí en un juicio que va a venir de parte del Señor al reino de Judá. Obviamente iba a ser un juicio, ¿cómo se llama? Posterior, ¿verdad? Al juicio que iba a venir sobre el reino del norte. Como les decía, la siega mencionada será el día señalado por el Señor cuando podemos decir el grano esté maduro, pero no va a ser antes, cuando el grano esté verde, sino cuando el grano esté maduro. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto, verdad? Esto de la siega. Obviamente nos está diciendo cuando la maldad esté colmada. Es decir, cuando la maldad del reino del sur supere con creces, podemos decir, la del reino del norte. Entonces vendrá también el día de su castigo. Fíjense ustedes, miren, quiero que vayan en sus Biblias al libro de Ezequiel. Ezequiel 16, 44 al 52. 44, 16, 44 al 52. Dice así: he aquí que todo el que suele usar refranes usarán este refrán contra ti, diciendo, de tal madre, tal hijo. ¿Verdad? Yo creo que hay otro refrán, ¿verdad? Que nosotros conocemos acá, ¿verdad? Muy de tal palo dice tal astilla. A veces se refiere, como dice, así como es el padre, así es el hijo, ¿verdad? Yo creo que lo entienden. Entonces aquí hay un refrán, ¿verdad? De tal madre, tal hijo. Así como es la madre, así es la hija también. Dice, tú eres hija de tu madre. Ella aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue una hetea y vuestro padre un amorreo. Está hablando de los principios, ¿verdad? De cómo surgió la nación. Tu hermana mayor es Samaria, la cual con sus hijas habita al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma. O sea, refiriéndose al reino del sur, la cual con sus hijas habita al sur de ti. Pero no solo anduviste en los caminos de ellas e hiciste sus abominaciones, como que si fuera poca cosa. Te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú con tus hijas, dice el Señor Jehová. O sea que superó la maldad del reino del norte, ¿verdad? Que superó la maldad de Samaria. Y 49 dice aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, o sea, el reino del sur. Orgullo, abundancia de pan y despreocupada. Tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Ellas se enaltecieron, hicieron abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. Samaria no ha cometido ni la mitad de tus pecados, porque tú has hecho muchas más abominaciones que ellas. Por todas tus abominaciones que has cometido, has hecho que tus hermanas parezcan justas. Tú también carga con tu afrenta, pues has hecho que el juicio fuese favorable para tus hermanas, porque los pecados que tú has cometido son más abominables
que los de ellas son más justas que tú. Avergüénzate pues tú también y carga con tu ofrenda, pues ha hecho que tus hermanas o tu hermana parezcan justas. O sea, para que vean ustedes el grado, ¿verdad?, de maldad que llegó a cometer el reino del sur, ¿verdad? Ni era la mitad, dice. Y hacía parecer más bien que los pecados que había cometido el reino del norte, ¿verdad?, parecieran más justos, ¿verdad? O sea, en relación a esa maldad, ¿verdad? O sea, hay una comparación de maldad para que vean ustedes los grados de maldad. Esto es interesante. Entonces, por esa razón el Señor, ¿verdad?, la llama Sodoma, ¿verdad? O sea, la maldad había llegado o había rebasado ciertos límites establecidos por el Señor, que los vamos a ver. O sea, ya el grano estaba maduro, ¿verdad? Entonces, por eso dice la siega. O sea, obviamente que el Señor iba a esperar todavía a que el grano madurara. O sea, que la maldad fuera creciendo, creciendo y creciendo, hasta que la maldad llegara a la madurez. Entonces el Señor viene y mete la hoz, ¿verdad? O sea, hay una siega ahí, hay una siega. Obviamente, el día de la siega para el reino del sur ocurrió, no la llevaron a cabo los asirios, sino que los caldeos, bajo Nabucodonosor, ¿verdad?, que era un rey supremo, ¿verdad? Era el rey supremo en aquel entonces, ya emergía como potencia mundial. Obviamente ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo hicieron los caldeos. Miren ustedes que en Segunda de Crónicas nos menciona, en Segunda de Crónicas capítulo 36, las causas por las cuales el Señor desechó a Judá y también a Jerusalén. Ahí están las causas. Anteriormente, en otros estudios, vimos las causas por las cuales el Señor desechó a Samaria o al Israel del norte. Ahora aquí se mencionan las causas por las cuales el Señor desechó a el reino del sur, en 36 del 11, capítulo 36, versículo 11. Miren ustedes, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato de Jehová. Asimismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios, ¿verdad? Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehová, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová que él había santificado en Jerusalén. Jehová, Dios de sus padres, les envió mensajeros persistentemente, o sea, continuamente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Miren ustedes, la morada del Señor, ¿verdad? Y el templo específicamente. Pero ellos se burlaban de sus mensajeros, de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Dice ahí, así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes en su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes, ni de las jóvenes, de los ancianos,
ni de los decrépitos. A todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo lo llevó a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y créanme, miren, este juicio que vino sobre Jerusalén, sobre Judá, miren, el Señor les dio oportunidades. El Señor les dijo inclusive que se sometieran al rey de Nabucodonosor, a los caldeos, que se sometieran a él. Pero al final terminaron rebelándose. Y lo peor de todo, que habían jurado, imagínense ustedes, le habían jurado a Nabucodonosor lealtad. O sea, fue lo peor que pudieron cometer, ¿verdad? Como que hicieron un pacto. Y se continuaron rebelándose, no se arrepintieron, ¿verdad? Y les llegó el día de su destrucción, el día de la siega, porque aquí es el grado de maldad, llegó a ser enorme, ¿verdad? Entonces le llegó el tiempo de la siega, o sea, el día del juicio del reino del sur, el juicio de la destrucción del templo, de la ciudad, y también el juicio de la cautividad para los que sobrevivieron, ¿verdad? Obviamente tuvo un final, ¿verdad? O sea, la cautividad duró 70 años y hubo un retorno bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. O sea, aquí está mencionando la siega, ¿verdad? La siega que iba a venir sobre Judá. Por eso el Señor le dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, pero cuando el grano esté maduro, o sea, cuando la maldad haya rebasado ciertos límites que el Señor ha establecido. Vimos esto con respecto a este juicio de Judá. Yo quisiera hablarles, hermanos, de una siega, o sea, de la siega escatológica también. Hay una siega todavía futura, ¿verdad? Ya les dije que la siega se relaciona siempre con la cosecha del grano ya maduro. El Señor ha establecido ciertos límites a la maldad del hombre. Yo les voy a decir, hay que aceptar, en el mundo hay maldad, hay abominaciones, hay depravaciones, hay maldad. Pero el Señor ha establecido límites para esa maldad del hombre. Cuando esos límites se sobrepasan, viene el castigo o el juicio del Señor. Miren ustedes que para la tierra está preparada también una siega. Quiero que leamos Joel 3:13. Joel 3:13. Joel 3:13. Dice Joel 3:13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, dice, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. En otra versión dice, meted la hoz, porque el grano ya está maduro. Venid, pisotead, porque el lagar está lleno.
y rebosan las cubas. Pues mucha es la maldad de ellos. Cuando habla la maldad de ellos, hermanos, en el contexto se refiere a las naciones, se refiere a los moradores de la tierra. Pero el punto acá es esto: las cubas, o sea, los recipientes en el cual, ¿verdad?, se echa ya el grano maduro. Ahí se echa el grano maduro. Pero llega un momento en que ese recipiente rebosa, o sea, se sale de los bordes, ¿verdad? Se sale de los límites. ¿Y a dónde es llevado? Al lagar, donde es pisoteado, ¿verdad? Hasta que se extrae, podemos decir, el fruto de la vida. ¿Sabe qué simboliza en sí, verdad? El recipiente significa algo. Yo le llamaría que es la medida de Dios, ¿verdad? El recipiente. El grano maduro es la maldad del hombre. Cada vez se va echando más y más granos, ¿verdad? Más fruto. Y un momento en que rebosa, ¿verdad? Cuando la cuba está llena y se derrama por encima de los bordes, ¿qué es lo que nos dice el versículo? ¿Qué significa esto? Que la maldad de ellos es mucha. El mismo versículo nos da la respuesta. Y entonces eso es causa para que venga el juicio del Señor, ¿verdad? Básicamente, hermanos, yo diría que cada país tiene una cuba, inclusive yo diría cada pueblo, cada aldea, hay una cuba en la cual se va echando, ¿verdad? En el cual se va midiendo la maldad del hombre, ¿verdad? Hasta que el Señor dice tiene que actuar. Y ejemplos hay. El juicio universal del diluvio, por ejemplo. ¿Qué pasó, verdad? Ahí rebasó la maldad del hombre cuando fue el diluvio. Porque dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal, ¿verdad? A excepción, claro, de Noé, ¿verdad? Y su familia, los cuales fueron salvados en el arca, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de cómo se rebasó digamos, el recipiente o la medida de maldad del Señor. Entonces el Señor dijo, voy a destruir todo ser viviente, ¿verdad? Todo, a excepción de Noé, ¿verdad? Que halló gracia delante de Dios, ¿verdad? El juicio de Sodoma y Gomorra, ahí les estoy hablando de un juicio universal. Pero Sodoma y Gomorra, que era una región, dice que ellos habían pecado a tal extremo, digamos que el pecado de ellos había subido hasta el cielo, por lo cual el Señor decretó, ¿verdad?, la destrucción de esas dos regiones, de esas dos ciudades, y para ello envió ángeles. Siempre los ángeles tienen ese ministerio, ¿verdad? Siempre hay podemos decir, una actividad angelical en los juicios de Dios. Ahí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de una región. El Señor la juzgó para que esa región no leudara toda la tierra de nuevo, ¿verdad? Y entonces fue destruida esa región con fuego. Y obviamente eso fue causa de temor. Cuando Israel iba a tomar posesión de la tierra, ¿qué pasó? El Señor no les dio la tierra de inmediato, ¿verdad? Dice, hasta que sea consumada, hasta que la maldad del amorreo, la maldad de ellos supere ciertos límites, Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Porque decía, no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo, o sea que iba poco a poco subiendo, ¿verdad? Iba llenando ese recipiente o esa medida de Dios, ¿verdad? Pero también la medida de Dios, hermanos, se relaciona, como les decía, con
con naciones, con regiones. También hay una medida para cada ser humano en la cual el Señor interviene. Y hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿verdad? Dice que Satanás llenó su corazón, ¿verdad? Y ahí mismo expiraron. O sea, cierta medida, ¿verdad? Obviamente que en cuanto al hombre, pues hay muchos malos que tienen larga vida, ¿verdad? Pero créame que es por misericordia de Dios para que tengan tiempo de arrepentirse. Porque es así que el Señor cuando decreta un juicio, hombre, tiene una paciencia larga antes de llegar a ello, ¿verdad? Ahora, la tierra, hay una siega escatológica, ¿verdad? En el pasaje que leímos, en Joel, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se llama? En el versículo 3, nos habla de una, ¿cómo se llama? Del tiempo de la siega. Miren ustedes capítulo 3, del 3, versículo 3 en adelante. Joel 3:3, sobre mi pueblo echaron suerte, por el niño pagaron como por prostituta, y vendieron a la niña por vino para beber. Vosotras también, oh Tiro, oh Sidón y todas las comarcas de Filistea, ¿qué sois para mí? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré que recaiga la paga sobre vuestras cabezas, porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, habéis introducido en vuestros templos. Pero vamos a ver del 9. Proclamad esto entre las naciones. Declarad guerra santa, convocad a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, contrario a lo que va a pasar en el reino milenial, ¿verdad? Porque en el reino milenial las armas de guerra van a ser instrumentos, ¿verdad?, para la agricultura, van a ser convertidos, pero aquí es lo contrario. Y dice, diga el débil, soy valiente, o fuerte soy. Apresurados y acudid todas las naciones de alrededor, congregaos allá. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Jehová. Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, porque el grano ya está maduro. Venid, pisotead, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, pues mucha es la maldad de ellos. Multitudes, multitudes están en el valle de la decisión, o sea, en el valle de Josafat, porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retiran su fulgor. Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén y los extraños no pasarán más por ella. Este pasaje de Joel, hermanos, nos habla de una cosecha, de una siega futura. Prácticamente nos habla del valle de la decisión o del valle de Josafat. Es un cuadro, obviamente, donde el Señor reúne a las naciones, ¿verdad? Y ahí combate con ellas. O sea, básicamente es como decir la campaña o la batalla de Armagedón.
¿verdad? Miren ustedes el pasaje paralelo, Apocalipsis 14, 14 al 20, lo habíamos analizado el jueves pasado, 14. Pero hay unas cosas muy interesantes. Miren 14, 14 al 20. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Miren ustedes que en esta última parte de este versículo dice, ¿cómo se llama? La mies de la tierra está madura. En este escenario los moradores de la tierra son comparados como un gran campo sembrado de granos que está listo para la cosecha, o sembrado o una vid madura que ya debe cosecharse. Obviamente la cosecha es el juicio, ¿verdad? El juicio es llevado a cabo ¿por quién? El Hijo del Hombre, por intermedio de ángeles, así como pasó en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por intermedio de ángeles. Ahí nos dice, ya la mies está madura para este tiempo. Podemos decir que las cubas están llenas ya han sobrepasado el límite que Dios ha establecido para la maldad del hombre, ¿verdad? Y miren ustedes la severidad del juicio de Dios, ¿verdad? Las uvas que son llevadas, las cubas o las uvas que ya rebasan, son llevadas al lagar, pero ahí son machacadas. ¿Qué nos dice más adelante? En el versículo 20, y el lagar fue pisado, o sea, pisoteado, aplastado, fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. O sea que las uvas son machacadas para que vean la severidad del juicio de Dios, ¿verdad? Pero en vez de vino, ¿qué sale? Sangre, ¿verdad? Nos habla mucho de esto, de cadáveres, de los moradores de la tierra, de los rebeldes, lo que pasará a ellos, ¿verdad? Ahora bien, miren ustedes acerca de la certeza y el alcance de esta ciega escatológica. En Apocalipsis 14, 16 nos dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora bien, fíjense ustedes una cosa, hermanos. Hay dos acciones bien importantes acá. Dice que metió su hoz y la tierra fue cegada. Estas dos acciones que realiza el Hijo del Hombre, Jesucristo, son acciones futuras. Todo esto que estamos viendo es futuro. Todo lo que estamos leyendo es futuro. Sin embargo, el apóstol Juan las ve como cosas ya realizadas. Eso es lo extraordinario de esto. Son acontecimientos futuros. Pero Juan, cuando las vio realizadas, lo cual nos indica, hermanos, la certeza de este juicio.
Eso se le llama, es una figura que se llama prolepsis, ¿verdad? Es una acción futura, pero se considera como realizada. También algunos le llaman un presente profético, ¿verdad? Algo que se dice hoy, ¿verdad? Que es futuro, pero se toma como realizado. Y es lo que nos enseña esto, ¿verdad? Cuando dice metió su voz y la tierra fue cegada, son realidades, pero para nosotros son futuras, pero para Juan eran algo realizado ya. Lo miró como aquello hecho está, ¿verdad? Lo cual indica que el cumplimiento de esto será exacto, rigurosamente exacto, ¿verdad? Ahora vean ustedes el alcance de este juicio. El alcance de este juicio no es una región, no es una ciudad. Dice que metió, ¿a dónde dice que introdujo la hoz? Toda la tierra, todo el orbe, ¿verdad? Es el alcance. Toda la tierra fue cegada. O sea que la severidad del juicio sobre los rebeldes y que voluntariamente han rechazado la gracia de Dios y seguido el anticristo les espera esto. Hermanos, esto es el futuro, lo que estamos viendo. Juan lo vio como cosas hechas. Este es el futuro, esta ciega futura. Quiere decir que hay un famoso reloj, ¿verdad? No sé en qué país está, ¿verdad? Es un reloj profético que marca el tiempo, que no ha llegado todavía a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero ya está cerca de las 12 de la noche. Esa es la medida del hombre, obviamente, los tiempos. Pero para Dios está la cuba, ¿verdad? Y créame, cada año, cada gobernante que tiene influencia mundial va llenando esa cuba, va llenándola, la va llenando. Va a llegar un momento en que va a rebosar. Así va a ser, ¿verdad? A todos los que han rechazado la gracia de Dios, a todos los que han rechazado a Jesucristo. El Señor dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba aquí? Cuando mandó a sus discípulos a predicar. Y dijo, y cuando regresaron, ¿verdad? Algunos dijeron, Señor, haz que llueva fuego sobre esa ciudad, ¿verdad? Que te ha rechazado. Y entonces el Señor dijo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Imagínense ustedes que para aquella ciudad, es decir, aquella ciudad que rechazó el Evangelio de Jesucristo, lo cual nos da una medida, ¿verdad? En el día de juicio va a ser más tolerable, no va a ser lo que nos indica que Sodoma y Gomorra va a ser juzgada, pero no tan severamente como aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, ¿verdad? Va a ser severo el castigo. Toda la tierra. Y es que cuando lleguen los tiempos, el día del Señor, ¿verdad? Cuando llegue la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Mucha gente, multitudes van a seguir al anticristo, ¿verdad? Y con eso están demostrando su rebeldía. Terrible. Y ahí nos dice, ¿verdad? Que va a haber, ¿cómo se llama? Que el lagar de la ira de Dios, ¿verdad? O sea, esa recipiente ya lleno va a pasar al lagar de la ira de Dios. Y ahí van a ser machacados y pisoteados, ¿verdad? O sea que las uvas maduras son aplastadas con los pies. Eso significa, hermanos, que el Señor pondrá a todos sus enemigos por estragos de sus pies. La maldad de la tierra va a ser aniquilada básicamente por el mismo Señor. Él tiene que venir a juzgar la maldad porque el hombre está inmerso en tanta maldad que no es capaz de frenar la maldad. Tiene que venir un poder superior, el poder supremo.
Miren ustedes en Salmo 110.1. El Salmo 110.1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ese versículo, hermanos, es conocido por todos. La primera parte de ese versículo nos enseña la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero va a estar por un tiempo limitado el Señor. Obviamente, cuando es la primera parte de este versículo, el Señor dice que va de nuevo donde el Padre, donde es glorificado como Dios el Hijo, ¿verdad? Así como nos dice San Juan 17:5, con la misma gloria que tuve antes que el mundo fuese. La segunda parte de 110.1 nos muestra un cuadro de su segunda venida. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, cuando habla de esa preposición hasta, significa que hay un periodo de tiempo que va a terminar. Y entonces el Hijo que está a la diestra del Padre, viene a la tierra a establecer el reino de Dios. Pero antes de eso, todos los enemigos del Señor tienen que ser aplastados, tienen que ser pisoteados. El mismo Salmo 110, versículos 5 y 6, explica el Salmo 110.1. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, lo que vimos nosotros, ¿verdad? La uva madura. La llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y en el hebreo, hermanos, la palabra quebrantar significa aplastar. Ese es el otro significado, aplastará. Podemos decir que el Señor está a tu diestro, aplastará a los reyes de la tierra, a los reyes en el día de su ira, juzgará ante las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará las cabezas en muchas tierras. Y cabezas habla de jefes, ¿verdad? En muchas tierras. También hay otra traducción sobre la extensa tierra. Esto nos muestra la severidad del juicio del Señor hacia los moradores de la tierra. Obviamente, hermanos, tenemos que estar claros en esto, ¿verdad? De esta ira escatológica, de esta ciega escatológica, de esta ira también escatológica, la iglesia será librada por medio del arrebatamiento, o sea, no estaremos acá. Bendito el Señor, ¿verdad? Miren ustedes, 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera, o sea, nos saca de la ira venidera. Y es que va a haber un día de la ira del Señor, ¿verdad? Lo curioso, ¿verdad? Es que, miren, los moradores de la tierra, miren, nadie va a tener excusa cuando venga el día de la ira del Señor. Nadie, todo el mundo lo va a saber. Peor los que la van a experimentar, ¿verdad? No sé cómo algunos dicen de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Óigame, tal vez no se han dado cuenta de cómo será ese periodo. Pero va a ser un periodo terrible, porque el Señor va a aplastar las naciones, las va a cegar por la maldad que hay.
Miren ustedes en Apocalipsis, capítulo 6, para que vean que aún los moradores de la tierra van a estar conscientes de ese periodo de tiempo. Miren en Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono. Y dice, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá permanecer en pie. Miren ustedes, ¿verdad? Los moradores de la tierra, en lugar de arrepentirse, prefieren esconderse. No se les mira un signo de arrepentimiento. Ven el juicio, ven lo que está pasando. Ahí es la apertura de los sellos. Han ocurrido grandes cosas. Ha ocurrido la muerte de la cuarta parte de la población mundial, y reconocen que aquello no es cuestión de la naturaleza. Es cuestión de que ha llegado el día de su vida. ¿Y cómo sabrán? Bueno, y a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo saben que llegó el día de su vida? ¿Por qué tuvieron ese conocimiento? Obviamente alguien les tuvo que haber predicado, ¿verdad? De que viene el gran día de la ira del Señor, que tienen que arrepentirse, pero ellos prefieren no arrepentirse. Y es que este juicio, hermanos, va a ser tan severo que dice que nadie va a poder ponerse en pie. Este juicio de esta ciega que vendrá, mire, no va a ser sin excepción, porque ahí nos habla de clases sociales y de élites gobernantes, porque nos habla, dice, reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los grandes, o sea, los poderosos, los ricos, ¿verdad? Comandantes, o sea, el ejército. Pero también nos habla de clases sociales, nos habla de élites políticas, pero nos habla de clases sociales, los ricos, dice, los poderosos, los esclavos, o sea, los pobres, los libres. O sea, va a ser un juicio sin excepción, ¿verdad? El que va a llegar, ¿verdad? Hacia ellos. Pero ellos, ¿qué? No, mejor les dicen a las piedras: caigan sobre nosotros para que nos escondan, en vez de arrepentirse, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo. Hay unos millonarios ahí, hermanos, que están construyendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Zonas, o sea, dentro de la tierra, zonas protegidas, o sea, unas, ¿cómo se llama? Eh, Túneles ahí donde puedan sobrevivir, eh, precisamente en caso de una guerra termonuclear, ¿verdad? Entonces ellos van a sobrevivir ahí. Tienen para varios años para sobrevivir, ¿verdad? Pero aquí dicen estas, ¿verdad? No todos no tienen la capacidad para soportar, ¿verdad?, los juicios que vendrán sobre la tierra. Y por eso dicen, bueno, mejor que no escondernos, pero no se arrepienten. Eso es lo más interesante. Permanecen endurecidos sus corazones, no aceptan y rechazan, no aceptan la gracia de Dios, no aceptan el Evangelio. Así, hermanos, de que nosotros debemos estar preparados. A veces me pregunto, bueno, ese recipiente que es la medida de la maldad, ¿por dónde irá? ¿Por la mitad o las tres cuartas partes? ¿Por dónde irá? Pero obviamente que hay una medida de la maldad. Para que vean ustedes, para que estemos preparados, hermanos, para que ustedes estén conscientes de eso, ¿verdad? La maldad del hombre va a ir en aumento.
esa cuba o esa cubeta se va a llenar y va a rebosar y pasa al lagar, donde va a ser aplastado. Pero es el Señor el que lo va a hacer. La batalla de Armagedón es el ejemplo donde son reunidas. Supuestamente, ¿quién es el que decide el futuro del mundo? No es el hombre. Ahí por eso le llaman el Valle de la Decisión o el Valle de Josafat. Porque el hombre no decide el futuro, es Dios quien va a decidir el futuro de la tierra, de la humanidad. Ahí va a estar, ¿cómo se llama? Ahí va a estar en ese valle de la decisión, en ese valle de Megiddo. Ahí el hombre va a decidir su futuro, pero no es el hombre, es Dios el que decide. Es el gran engaño. Creyendo los hombres que están decidiendo su futuro, no. El Señor es el que lo decide. Debemos estar conscientes de esas cosas. Y van a ver ustedes, ¿verdad? El futuro. Cada año, ¿verdad? Se va llenando esa cuba. Cada año, ¿verdad? Tal vez el Señor dé un tiempo, ¿verdad? Como podemos decir así, de espacio, ¿verdad? Para un avivamiento, un arrepentimiento. Pero ahí lo vimos. Juan vio, aunque son cosas futuras, pero Juan vio como ya realizadas, ¿verdad? Ya hechas. Y lo que vemos en la profecía son cosas realizadas ya. Juan las vio ya como hechas cuando el Señor viene a la tierra. Son cosas realizadas ya. Cuando ve que el Señor viene en un caballo blanco y el ejército de los cielos siguiéndolo, como las vio ya realizadas. O sea que la certeza de su cumplimiento, hermanos, es riguroso. No hay para dónde. Va a haber, es una realidad lo que viene. Y por esa razón, hermanos, debemos estar preparados. Así que ya están, ya lo saben, ¿verdad? Vendrá una ciega. Amén, hermanos. Gracias, hermano Augusto. Vamos a ponernos en pie y agradecerle al Señor por este momento de tanto aprendizaje que Él nos ha permitido tener el día de hoy. Padre, venimos a ti nuevamente agradeciéndote. Gracias porque por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, que permanece para siempre, nosotros podemos ver cómo tú te manifiestas ante el hombre. Gracias por permitirnos ver en tu palabra qué es lo que le espera a la humanidad. Permítenos, Señor, seguir perseverando y seguir trabajando en tu obra para que podamos estar listos para ese día que tú nos vas a venir a llevar en las nubes. Ponemos en tus manos, Señor, a toda nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando la fidelidad de tu palabra, el conocimiento fidedigno de tu palabra. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos.